oyentes, a la gente de la biblioteca. Las bibliotecas son siempre estos lugares que hay que sostener, que defender, que valorar, que recuperar en muchos casos, y todo lo que se pueda hacer para eso, desde luego que es bienvenido. Las lecturas que acabo de escuchar realmente me parecieron muy lúcidas, muy agudas y obviamente de gente muy inteligente, a las cuales después me quiero referir un poquito porque evidentemente tocaron, me parece, las notas centrales de la cosa. Primero que nada quería hacer una breve explicación, tampoco quisiera aburrir con lecturas largas, ni mucho menos. Un poquito la historia de por qué todos estos relatos y estos breves cuentos y algunos poemas terminan en un libro, y un poquito cuál fue la motivación. Creo que el impulso inherente a todos los que nos gusta leer casi inevitablemente termina siendo escribir. Después, si de esa escritura hacemos una disciplina o un trabajo o una profesión, si tomamos el arrojo de publicar, bueno, ya es otra historia, pero todos tenemos esa cosa casi inherente al hecho natural de leer mucho o de leer. En mi caso, por supuesto, fue un tema que me acompañó siempre, desde pequeño. Creo que ahí hay mucho del mandato materno, que mi madre no fue lectora, pero siempre amó la lectura y siempre nos lo planteó en nuestra casa como la perspectiva del mejoramiento personal y del progreso entendido como evolución de una persona. Ella no pudo, porque como tanta gente le pasa, y más en otras épocas, por una cuestión económica, social y de acceso de cosas, no lo pudo hacer. Desde pequeño y de una manera generalmente un poco caótica y espontánea, fui recorriendo un montón de autores de distintas disciplinas, y como seguramente le pasará a todos, uno tiene deslumbramientos y encantamientos que después se van modificando con otros, y de todo, como dice el poema, de todo queda un poco. Tenía el propósito de reunir textos de toda mi vida, escritos sin terminar, ideas que no se habían desarrollado, y otra vez citando a Borges, que todo termina en un libro, reunirlo en un libro que, cuando uno se pregunta en un sentido último, ¿para qué hacer un libro? Con tantos libros que andan por ahí, el primer impulso es decir, ¿qué puede decir uno del nuevo que no esté dicho y que no esté mejor dicho? Probablemente si llevamos todas las cosas a esa última pregunta, casi nos quedamos inmovilizados. Entonces, bueno, uno recupera el entusiasmo y dice, bueno, no, porque quiero contar algo. ¿Y qué es lo que quiero contar? Bueno, quiero contar algo que a mí me pasó, pero no en mi nombre propio, sino del que fui, de alguna manera, testigo. Cosas que me transitaron, como nos han transitado a todos, a lo largo de un pequeño recorrido entre el pibito, que muy entusiastamente nació, en mi caso, en Cábana, que es una localidad muy pequeña de la provincia de Córdoba, como puede ser acá en Teodolina, y bueno, y que sale a la vida, al mundo y a los otros. La paradoja o la ironía de decir que, bueno, que todo me sucedió, pero que nada es cierto, es un poco eso.
depender de, bueno, a ver, en el relato que uno puede hacer para atrás, qué cosas selecciona, y eso es un arduo trabajo, qué cosas elige y sobre todo qué cosas descarta, ¿no? De alguna manera tratamos de, digo tratamos porque finalmente fueron 2 años de trabajar en correcciones, y en reescritura y en selección, básicamente con Gabriela, con mi hijo mayor, con Rafael, y ese trabajo significó poder delinear de alguna manera un libro, que cuente de alguna manera, a duras penas, una estructura que explique una pequeña vida y que le dé una estructura para ser narrada, porque son cosas tan distintas que pasaron de distinta manera, hechos que son políticos y que a su vez se mezclan con la metáfora de vivir en lo cotidiano, en lo mínimo. Y ahí me quiero detener un poquito, porque realmente las cosas que han nombrado los compañeros acá, evidentemente tocan muy bien lo que de una manera más deliberada o menos consciente fueron los objetivos y los gustos y, sí, de alguna manera también la pretensión de lo que uno cuenta. Te escuchaba a vos y nosotros con un amigo tenemos una frase que la decimos un poco en broma y un poco en serio, que no nos pertenece, pero la tenemos como leitmotiv, con entusiasmo, pero sin esperanza. La aparición de las metáforas del desierto y, si querés, de la llanura, tiene mucho que ver con este juego entre una geografía real, en la que seguramente la mayoría somos descendientes, porque, a ver, uno debe necesariamente suponer que vivir y crecer en la montaña o en el mar tendrá también su propia transformación, su propia devolución. Sí, sí. Y acá, a nosotros que somos gente de la llanura tiene esa cosa de desierto, esa cosa también de extravío, porque uno no tiene referencia. Si miramos la llanura como un hecho geográfico, pero también como un hecho metafórico. Si tuviéramos una mano mágica que cuando vamos acá y hacemos 1 kilómetro o 2 y nos vamos a mirar la llanura y esa mano mágica saca todas las casas y los tractores que pueden haber y nos queda ese horizonte plano último que nos llena de interrogantes, que nos llena de preguntas y nos llena de belleza también, porque es una cosa impactante, de belleza, de misterio, de infinito, y en ese infinito es lo que nos devuelve nuestra pequeña existencia también. ¿Se puede vivir con esa lucidez todo el tiempo? Probablemente no, porque seríamos atormentados, pero perderlo completamente ese registro tampoco creo que sea saludable. En el medio de esa metáfora que abre a la filosofía, en el sentido de que abre a las preguntas, no que abre, digo, de estudiar autores o filósofos, aunque también lo incluye, también está la vida cotidiana. La vida cotidiana es los afectos que uno construye y desarrolla y encuentra y produce, las vidas que va viviendo, las cosas bellas y no que nos van sucediendo y que nos van formando, y también la vida social. Y esa vida social incluye la vida política, incluye la historia, incluye un poco todo, y cómo esas cosas juegan en nuestra vida. Y ahí entonces aparece Malvinas, porque tomo el caso testigo de un ex combatiente que afortunadamente pudo volver de Malvinas, pero yo tuve la posibilidad, digo posibilidad entre comillas, de vivir muy de cerca todo eso, primero porque los pibes que fueron allá eran un poquito más grandes que yo, pero eran mi generación. Y este caso particularmente que cuento en el libro,
es el hermano mayor de un amigo íntimo, que hasta el día de la fecha es un amigo, sigue siendo un amigo íntimo, personal. Entonces seguí esa historia con mucho... Y tenía ya una edad lo suficientemente madura como para entender todas las complicidades y todas las trampas que tuvo ese episodio y que lo sigue teniendo. Porque en la recuperación boba del episodio de Malvinas, volvemos a mentirnos y volvemos a traicionarnos. No me quiero detener ahí. Está en la selección que en el libro es una especie de separado, y no lo es, de encuentro con seres notables, que de alguna manera todos tenemos la oportunidad siempre de ir conociendo gente más célebre o menos célebre, pero importante, gente que nos abre una huella o que nos prende una lamparita y nos ayuda a entender las cosas. Y por supuesto uno también tiene que hacer una selección de eso, porque obviamente tuve afortunadamente la oportunidad de conocer mucha gente así, como seguramente todos, y es un poco injusto el homenaje cuando uno selecciona y otra vez descarta por ahí otras cosas. Indirectamente están homenajeando a Gurdjieff. Encuentro que... No, el título es deliberadamente tiene que ver con la obra de Gurdjieff, claro. Muy bien. Bueno, y la película también, que se hizo una película hace muy vieja, muchos años, pero bueno, es en definitiva un camino de sabiduría en la película. De conocimiento. Y de conocimiento. De iniciación, en realidad. Sí. Bueno, y un poquito para ir cerrando la explicación de dónde está la cuestión del libro, es también el hecho de que, si bien, como seguramente la mayoría de los presentes, gustamos y disfrutamos la buena literatura, la buena lectura de pensadores, la buena poesía, en mi caso nunca funcionó como un objetivo en sí mismo. Nunca fue la escritura una pretensión literaria ni narradora, sino que fue un impulso inevitable por donde busqué de alguna manera ayudarme a entender las cosas que sentía, que uno muchas veces siente con el cuerpo, tiene el cuerpo de propio una lucidez que nos cuesta poner en palabras, y que cuando uno logra acercarse a esas palabras, entiende mucho mejor las cosas y, creo, tiene mayor serenidad de espíritu después. Y ese también fue de alguna manera el objetivo de los relatos y de las crónicas o de los cuentos. La estructura, el formato formal, creo que es una anécdota y casi siento que no tiene ningún valor. Es lo que de alguna manera nos ayuda a pensar, nos ayuda a acercarnos a un punto de lucidez y a entender un poquito mejor las cosas que nos suceden. En el medio también hay 30 y pico de años de vida y lógicamente hay un adolescente que después ya deja de serlo, es padre, es amigo, y es todo lo que normalmente nos toca hacer a cada uno en su vida. Así que bueno, un poquito explicando eso y agradeciéndole otra vez muchísimo a la gente de la biblioteca y a cada una de las personas que se han acercado. Me gustaría en todo caso cerrar la presentación abriendo el juego a alguna conversación posible con una lectura de un solo texto, que es el texto Dados, que de alguna manera es un regreso al pueblo de cada uno y es una metáfora, con algunos años más, con algunas informaciones más y con algunas certezas menos,